Saludos, nos encontramos en otra emisión del programa de entrevista desde el Hotel Mar del Sur en Varadero. Y para nosotros, tremendo privilegio. Nos acompaña uno de los grandes honroneros en la historia del béisbol cubano. Bienvenido a este espacio, Lázaro Junco Nenigir. Muchas gracias y muy complacido, Duane, que me hayas invitado a esta entrevista para Cuba Visión Internacional. Junco, comencemos a hablar sobre tu carrera. ¿Cómo comienza el vínculo del niño de Limonar con el béisbol? Bueno, Duane, te podría decir que desde niño, nosotros los íbamos a Limonar en un barrio pobre ahí, un grupo de muchachos, siempre nos dedicábamos a jugar el béisbol, una rajita en las calles, ¿sabes? Cosas de niños que hacen todos los niños cubanos, jugamos el mismo de fútbol, jugamos baloncesto y lo entreteníamos en esas cosas. Quería decirte que jugábamos porque yo veía por un embullo de los más muchachos que jugaban el béisbol ahí con las manos y eso, pero nunca me llamó tanto la atención. Más me llamaba la atención jugar fútbol, jugar baloncesto. Y ya después que estuve en la secundaria básica, ya cuando empiezo a jugar secundaria básica, es que en verdad empiezo con el béisbol a la edad de 13 o 14 años. Un poco más serio. Ya un béisbol más serio, más organizado, porque si comienzan en la secundaria, usted sabe, en aquellos tiempos se jugaban los juegos intramurales, y yo estaba en el equipo de fútbol, estaba en el equipo de baloncesto y en el de voleibol. Y el profesor Pedro Naranjo, que con aquel entonces era el profesor de béisbol ahí en la escuela, me dijo, ¿quieres jugar béisbol? Y yo le dije, no, si usted me pone, yo juego, porque en sí no era con aquel embullo. Y ahí fue, yo jugaba tercera base. Me dijo, me hace falta una tercera base para que tú juegues tercera base. Y él fue el que me fue embullando y metiendo el bichito ese ahí del béisbol. Y ahí fue que comenzó Lázaro Junco de verdad a tomar en serio el béisbol. Y después va a estudiar en una escuela en La Habana, en la especialidad de química, y ya entonces se torna un poco incluso más competitivo desde el punto de vista de las competencias en materia de béisbol. Bueno, yo podría decirte de que en realidad, el béisbol ya bien organizado, un béisbol más serio, de mayor calidad y todo eso, comencé a jugarlo cuando fui para La Habana a estudiar la carrera de química industrial en orgánica. Ahí en el tecnológico, cuando se echaban los juegos tecnológicos, participé en los juegos tecnológicos de la escuela y de ahí me seleccionaron para formar el equipo provincial de La Playa, el municipio de Playa. Jugué la provincial en La Habana por varios años, tuve 2 o 3 años jugando mientras estaba en el instituto, jugando la provincial de béisbol en La Habana. Ya en el año 78, cuando me gradué en el instituto, yo estaba en la preselección de industriales. En aquel entonces el profesor nuestro era Pablo Gutiérrez, que después fue psicólogo de las selecciones nacionales de Cuba de voleibol, de baloncesto y béisbol, y boxeo. Y me pidió que me quedara. Le dije, no, yo voy a regresar a Matanza de nuevo. Ya terminé aquí, ya me gradué y quiero regresar para la provincia. O sea que si usted se hubiera quedado en la capital, hoy hubiera sido uno de los más grandes industrialistas. Creo que sí, que si en aquel tiempo era René Bello, cuando yo estaba por allá por La Habana. Y yo creo que sí, que si hubiese quedado en La Habana, hubiese sido un industrialista y después que me hice pelotero, creo que la fama más grande que hubiese tenido, hubiera perdido la oportunidad de ser industrialista y creo que ese es el orgullo de todo pelotero. Creo que si yo hubiese dado, como me decía mi difunto viejo, si tú hubiese dado esos 400 rones con industriales, tú fueras más Lázaro Junco todavía. ¿Y cómo fue ese debut en las series nacionales en la temporada 78-79? ¿Cómo recuerdas, Junco, ese primer turno al bate en series nacionales? Bueno, quiero decirte que mi primer turno en series nacionales fue en el mismo Victoria Girón con citricultores de emergente y el lanzador nunca se me olvida, ya que fue mi primer jonrón, Orlando Figueredo, un derecho con aquel tiempo tenía oriental y eso. Y Bregio me dice, no, novato, porque tú sacas de emergente. Félix Sassi, tengo que mencionarlo porque fue uno de los que más me enseñó cuando empecé mi carrera aquí en la provincia. Me dijo, es el lanzador de rectas nada más. Solamente tiene siempre el slidecito, pero voy a batirle la bola rápida. Y efectivamente, dice, tú puedes conectarlo porque él pichea en la zona que tuvo más batea, que es la zona baja. Y así mismo fue. En el primer lanzamiento me tiró de recta y le di un jonrón a Orlando Figueroa por el left center. O sea, un momento inolvidable en su carrera deportiva. Fue el orgullo más grande empezando mi carrera deportiva, ya que bueno, mi primera batida es jonrón. Y era lo que siempre anhelaba, porque mi difunto viejo me decía,
Juega pelota y mi difunta vieja no quería que yo jugara pelota, porque mi difunta vieja sí era enfermo a la pelota, azucarero, él era enfermo a los azucareros. Y la vieja mía no que yo estudiara, porque si sale un negrito inteligente en la familia va a jugar pelota, que siga estudiando, que sea un profesor, que sea un ingeniero, que esto y lo otro. Y mi viejo le decía, no, que juega pelota, pero los peloteros también son grandes. Y aquello siempre era la trifulca aquella entre mamá y papá en la casa. Ya después de eso, cuando yo conecto mi primer jonrón que llevo a casa, la primera que me saluda a mí y me felicita es mi mamá. Y de ahí para acá fue que mi mamá empezó a gustarle el béisbol y a simpatizar conmigo, siempre y cuando advirtiendo, más te vale que te hagas buen pelotero, o si no, dentro de 2 años tú no eres un buen pelotero y estás rankeado en el país, tienes que seguir estudiando. Y creo que no la hice quedar más. Ya el tercer año mío en series nacionales ya obtuve mi primer liderato en jonrones. Y no juega mucho en esa primera temporada, pero a partir de la segunda ya sí tiene regularidad, que incluso lo lleva al primer equipo Cuba en el año 82, prácticamente con 4 o 5 años de su debut en series nacionales. Así me fue. Cuando yo comienzo a jugar regular de ese momento ahí, que selecciona Leonardo Rodríguez, Juan Bregio Moreno, que yo lo tengo en la gloria, estábamos jugando en el Latino y preguntó por alguien que fuera para right field. Había pero más compañeros nuestros ahí que habían llevado más series que yo ya. Ellos llevaban 3 y 4 series, yo llevaba mi tercera serie, por si acaso, segunda serie. Y se meten en el túnel hacia abajo del Latino. Y yo le dije, no, voy yo mismo. Pues, y se me gustó un novato, sí, yo mi hijo para allá, para Redfield. Y fui ahí para Redfield y ahora esta oportunidad no podía perderla. Claro. Y ahí. Y me recuerdo que en ese partido estaba pichando a Ángel Locayo Díaz. Y en mi primer bate, ese partido batía 3-2, le di gira a Locayo Díaz y después le di jonrón. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, si ya Leonardo está lesionado, que era el Redfield regular, ahora el titular soy yo. De aquí no puedo sentarme más y yo creo que me esforcé bastante y de ahí hacia acá a Aduana y creo que siempre fui regular en el equipo Matanza. Al regresar Leonardo, Lucaro tuvo que jugar otra posición, yo pasé al left field, Fernando pasaba designado y yo, Wilfredo que pasó designado y yo me quedé jugando como titular hasta que me retiré. Y fue el jardinero izquierdo por muchísimos años de los equipos matanceros. Así me fue. Es una cosa curiosa, yo cuando llego a Matanza, que me graduó en La Habana, llego a Matanza y llego a Limonal. Estaba en aquel momento corriendo las series provinciales, las eliminatorias en los municipios para formar los equipos provinciales. Y yo me presento en Limonal con Siles Junco para la eliminación de la provincial del equipo Limonal. Y Siles Junco me dice, esto no es un relajo, que tú sabes que tú nunca jugaste pelota. Entonces, no, pero esto no es una eliminatoria. Sí, pero tú nunca jugaste pelota, que tú estás aquí, porque en Limonal, como él no me conocía haber jugado pelota ahí en Limonal, dice, no, digo, pero vengo a eliminarme. Dice, ¿ya tú sacaste el trajecito ese que decía cerro? Y otro que decía playa. Digo, no, pero esto. Y ahí sí me permite que yo esté en la preselección. Hacen el equipo para Limonar para la serie provincial, pero me deja fuera. No me incluyen en el equipo ese. Pero en aquel momento en Limonar había muchas unidades militares y habían 2 militares en el equipo. Y a uno no lo dejaron, que era de Villa Clara, no lo dejaron entrar. Y él va a buscar, mi mamá dice, no, él no es plato de segunda mesa, él no va a ningún lado, no va a jugar más. Y entonces mi papá dice, déjalo que juegue, que esta es la oportunidad del muchacho. Y ahí fue y empecé a jugar como tercera base. Ese mismo año es que hago la preselección del equipo Matanza como tercera base. Y en aquel momento el comisionado era Juan Abelardo Castellano. Y me llama a hablar conmigo para que yo pase a jugar a los jardines, porque ya en tercera base en aquel momento estaba Leonardo Goyre, estaba Gómez Pedroso, estaba Andrés Pérez. Y porque fue jugar a los Phillies, que era más fácil para mí que jugar a los Phillies. Y yo le dije en esta frente, usted lo que quiere es eliminarme. Si en los files, ¿cuántos files hay? Ahí lo que había de files Matanza también eran más que jugadores. Aquí son 3, por ahí son como 10. Entonces dice, no, pasa para allá que no te da problema. Y ese año hice equipo y así empecé de verdad. Porque yo, Duane, te digo, no pasé escuela, no pasé nada de béisbol y tuve que ir aprendiendo a la marcha, oyendo muchos consejos de los mejores entrenadores que había en el país en aquel momento, Andrés Alvaró, Chiquitín Cabrera. Cada vez que yo iba a una provincia, yo trataba de buscar a los entrenadores de bateo, a conversar mucho, a aprender mucho. Me fijaba mucho en la forma que bateaba Capiró, en Blandino. Félix Arce me enseñó mucho. Tengo que agradecerle mucho a Félix. Y esa fue así mi carrera ahí, con bastante tropiezos, bastante choque, pero saliendo adelante siempre me ponía yo metas. Año tras año ponía metas. Si este año da 20 honrones, el año que viene tiene que dar más de 20. Y ese era el entrenamiento que yo hacía. Muchas veces, una vez en el entrenamiento, yo tuve un problema con Ferrer.
Ferrer era el preparador físico. Y le dijo Quirante, mira, Junco no quiere hacer lo que yo mando. Dice, Quirante, ¿qué pasa? Y no, si eso que manda a mí no me hace beneficio en nada. Dice, no, pero tiene que hacerlo. No, yo hago lo que yo me beneficia a mí. Si eso no me beneficia, no tengo por qué hacerlo. No, que se mira, profe. Yo le dije, mire, profe, si yo no le bateo, usted me sienta. Pero si yo bateo, usted no puede sentarme. Además, yo estoy haciendo un entrenamiento que este año tengo que dar de 24 rones para arriba. Y se vamos a decir verdad, y ese año di 27. ¿Eran metas que usted se trazaba? Yo mismo me trazaba las metas y después cuando terminó, le dije, yo, profe. Y me decía usted fuera de entrevista que Pedro José Rodríguez, el difunto Cheito, lo enseñó a sacar de fuera y a dar la pelota y pegar esos jonrones a muñeca. Sí, yo puedo decirle que yo aprendí mucho yendo a las preselecciones del equipo Cuba. Entonces ahí en la preselección del equipo Cuba yo me fijaba mucho en dos peloteros. Uno era Pedro Jova, por la forma en que se paraba, me gustaba mucho la forma de Pedro Jova. Pero Pedro Jova era un bateador de línea, un bateador de muy buen tacto. Y la otra forma que me gustó fue la que me fijaba mucho, la de Pedro José Rodríguez, que lo estuve hablando con él una vez que lo vi dando jonrones con lanzamiento de centro para afuera. Y yo le hago la pregunta, profe, ¿cómo usted saca los jonrones a la bola de centro para afuera? Por el left field. Dice, no, eso es técnica, si tú quieres te enseño. Y ahí fue cuando yo le dije que sí, Teito empezó a enseñarme, me recalcó que tenía que trabajar mucho, fortalecer mucho los antebrazos y tener confianza. Y le agradecí mucho, porque la mayoría de los jonrones míos, todos fueron casi de centro field hacia el left field, muy pocos fueron entre right center. Una vez tuve una discusión con Hermin Guarte, que dio un batazo por el right field, la bola dentro de la cerca, decidió el juego contra René Arocha, decidió el juego, y cuando llego le digo a Guarte, usted vio que yo tuve por el right field, con ese lanzamiento yo se va a jonrón por el left field y él se me ríe. Y ahí fue cuando me dice, no, sigue bateando para tu mano y olvídate la mente, tú dejas jonrón para allá con esa bola, sigue bateando para allá. Creo que me dio muy buenos resultados eso. Se lo agradezco a Pedro José, me enseñó eso. Me dio buenos resultados. Yo no era bateador de promedio, podía haber bateado más promedio, pero yo me conformaba con batear 2.80, 2.90, que eran los promedios míos, pero me preocupaba más, por eso me lo inculcó el comisionado nuestro de la provincia, Abelardo Castellano, que me dijo, tú estás aquí para dar jonrón y empujar carrera. Claro. Yo robaba base, me quitaron el robo de base. Yo salí 100 y pico veces al robo de base en series nacionales y solamente me capturaron 30 y pico veces. Y le dijeron, lo de usted no es correr, aquí lo de usted es dar batazo. Entonces por serie yo daba más de 20 jonrones y impulsaba más de 80 carreras, que era eso. Y ahí fue eso, se me quedó pegando el bichito ese. Y es lo que le digo a estos muchachos ahora, que principalmente a Ronoña, como estábamos hablando, yo lo estoy trabajando mucho con él, que a veces se lleva mucho el hombro delantero, porque trabaje más atrás y eso. Le dije eso, que si tú te pones meta, tú logras tus metas. Mi meta que tú te pongas, que tú te propongas, con seriedad. Claro, vale, le digo, piensa en grande, porque si piensas chiquito, tú hagas chiquito, piensa en grande, que tú eres mejor, que tú vas a ser el mejor jonrón que tiene Cuba. Y él me dice, profe, ¿usted quiere que vea 400 jonrones y te puedes pasar? Siempre y cuando tú te lo propongas. Lo que uno se proponga es lo que uno logra. Si tú te propones nada más que tú vas a 10 jonrones que tú vas a dar, nunca te conformes. Siempre hay que ser ambicioso. En este deporte hay que ser ambicioso. Y en la vida cotidiana hay que ser ambicioso. O si no te quedas ahí. Y es un muchacho muy noble, es un muchacho que acata lo que tú le dices. Y me gusta trabajar bastante con él. Yo disfruto cada jonrón que él da. Y él me dice, ese es de usted, profe. Y yo, no, ese es suyo. Ya yo lo siento por dentro, pero ese es suyo. Y no hace falta que vea muchos más, que yo voy aumentando la cifra mía de 405 y voy sumando los tuyos. Y entonces yo le digo, mitad tuya y mitad mío. Entonces ahí voy por 420. Y me dice así, se me ríe. Yo para embullarlo, y es un buen muchacho. Yo creo que tiene buen futuro. Y lo que se debe ayudar y preocuparse más y darle confianza al muchacho. Darle confianza que carecemos en el país de jonroneros. Y creo que siempre y cuando veamos un jonronero en el país con perspectiva y figuras jóvenes, hay que darle oportunidad y ayudarnos para ver si salimos del letargo que tenemos. Creo que el béisbol nuestro debe de ocupar los espacios que tenemos primero y para eso hay que trabajar muy duro. ¿Vale? Le propongo, Junco, hacer una pausa en este programa de entrevista. Usted no se vaya, nosotros regresamos en minutos para conocer más sobre la vida de uno de los grandes jonroneros del béisbol cubano. Cubavisión Internacional con casi todo en materia deportiva. Secciones en los diferentes espacios informativos. De lunes a viernes, Zona Deportiva con todo lo que ocurre
En el mundo de los deportes, Bola Viva, el programa especializado en béisbol, con polémicas, resultados y análisis sobre nuestro pasatiempo nacional. Cubavisión Deportes, una revista semanal con invitados de lujo y la presencia de los principales federativos de este país en materia deportiva. Y además, cobertura especial día a día cuando Cuba está presente en los grandes escenarios y en grandes citas deportivas. Cubavisión Internacional, con casi todo en materia de deportes. Estamos de regreso en el programa de entrevista con Lázaro Junco, uno de los grandes jonroneros de nuestro país. Junco, 4 títulos nacionales en el béisbol, 3 con equipos matanceros, 1 con occidentales. Vamos por partes. Primera corona en el año 84 con Tomás Soto como director. ¿Cómo recuerda ese año, que además fue uno de los mejores años de su carrera? Bueno, quiero decirte que para mí fue Citricultores con Tomás Soto el año 84, uno de los mejores equipos que yo participé en mi carrera como beisbolista. ¿Por qué te digo esto? Porque era un equipo colmado de figuras jóvenes, muchachos que éramos todos de 20, 21 años, el que más tenía 22 años, y un equipo que era una familia. Creo que ahí se tuvo la clave del éxito, la disciplina y la unión que había en el equipo y el propósito que nos trazamos. El propósito que nos trazamos fue de conquistar el campeonato o estar entre los 3 primeros lugares. Teníamos a Leonardo Goyri ahí, Goyri siempre nos inculcaba que era el secretario de la juventud, que no había segundo ni tercero, que era primer lugar, y en cada reunión, en cada meeting que damos era primer lugar. Y nos empezamos a creer de verdad ya que podíamos alcanzar el primer lugar a mitad del campeonato. A mitad del campeonato, que en aquel momento Veguero tenía un tremendo equipo, Industrial un tremendo equipo y Villa Clara, que de esos 3 había que destronar a uno, no era nada fácil. Y cuando nosotros llegamos a Pinar del Río precisamente, Pinar del Río, nosotros, si le ganábamos un partido nada más a Pinar del Río, nosotros éramos los campeones. Hicieran lo que hiciera Villa Clara o lo que hiciera Industriales. Y nos dio la oportunidad de que en ese citricultor se me dio un caso muy curioso. Que Jorge Fuente era el director de Veguero. Y cuando llegamos, me dice, ustedes podrán quedar campeones, pero Junco no va a ser el champion jorón. ¿Por qué él dijo esto? No es que no se llevaban conmigo, sino al contrario, me lo daba muy bien, porque estaba empatado en jonrones con Casanova. Yo tenía 19 jonrones, Casanova tenía 19 jonrones. Y él le dijo a los pitchers que no podían pichar. Y nosotros me acuerdo que el primer juego lo abrió Rafael Rodríguez y Casanova le daba jonrón 20. Y el coach tercero de nosotros, Dagoberto Chávez, se pone bravo porque dice que si le tiró al medio, porque era jonrones, no sé qué cosa. Oye, se le quedó en medio y le dio jonrón. Y ya dice, no, pero tú estás esforzado mucho por el equipo para que sea cosa así tan fácil. Oye, me dijo que es el campeón, lo demás olvídate de eso. Y en el último turno al bate, ese juego lo ganamos, ya ahí éramos campeón ya. Y en el último turno al bate mío, al pitcher de Veguero, me tenían 3 bolas sin strike. Y después me venía a batear Baró, le dije, por donde tira ahora le voy a meter el bate. Y me tira el lanzamiento casi a la altura de la cabeza, que lo hago el swing como nosotros hicimos vulgarmente de machetazo y le doy a la bola a Duane. Y lo doy jonrón por el centro fila al muchacho. El muchacho que se sentó en el bowl, lloraba y Jorge Fuente, ¿qué te dije? Y cuando voy pasando por tercera, yo le digo a Jorge, el campeón del bate es jonrón, es Casanova. Pero quedamos empatados. Yo tenía una vez bate, cuando sacamos la cuenta tenía una vez bate más que Casanova. Entonces se le dieron el liderato de jonrón a él y ahí fue que quedamos empatados, ese fue el liderato que quedé empatado de los que tuve en Serie Nacional. Después vinieron 2 años con Siles Junco, además del mismo municipio suyo, Limonar. Una escuela Siles Junco como director. Bueno. Se cuentan muchas anécdotas. Puedo decirte que de Siles se puede hacer un libro con Siles Junco. Yo tengo muchas historias, muchas anécdotas con Siles, ya que participé con él como atleta, el director mío, en 13 campeonatos provinciales que conquistamos en Matanza consecutivamente con Gerardo Siles Junco. Y eso es lo máximo como director, lo máximo como ser humano, lo máximo como sabe llegarle al atleta, Y esa misma forma que él nos dirigía a nosotros en el municipio, ahí en la provincia, cuando llega a Siles a la Serie Nacional, él no cambió nada de lo que él hacía con nosotros, al contrario, fue igualito, el mismo Siles Junco, la misma preocupación. Lo que sí le inculcó a todo el equipo
disciplina y colectivismo. Mucha disciplina y colectivismo, y que nosotros éramos una familia, tenía que ser una familia si queríamos lograr el éxito. Y ese primer año con Gerardo Siles Junco, nosotros desde el entrenamiento a ver la forma que era, porque la gente decía, los mismos peloteros que no habían jugado nunca con él, decía, Siles Junco, Siles Junco. Yo decía, Siles Junco no es lo que ustedes piensan, Siles Junco es un pan, señores. Ustedes lo ven así, pero es un pan. Y cuando la gente eso lo demostró en los entrenamientos, lo preocupado que era con los atletas, lo que él resolvía para los atletas, la comida que había que darle, lo que él decía que había que darle, y todo muy preocupado, nosotros lo trazamos una meta de quedar campeón, desde el entrenamiento. Empezamos a pensar que íbamos a ser campeones. Y él decía, ustedes no han empezado todavía a jugar y ya piensan que son campeones. Y yo, no, de aquí, profe, porque si nosotros proponemos de aquí, tenemos un gran porciento de alcanzar el campeonato. Y ese año nosotros empezamos la serie nacional en el latinoamericano, con Industriales. Cosa insólita que nunca nosotros habíamos hecho, y le ganamos los 3 partidos a Industriales en el mismo latinoamericano. Y de ahí fue cuando nosotros empezamos a creernos que íbamos a ser campeones. Bueno, nos fuimos cantando para Matanza, todo, y él decía, ¿ya ustedes son campeones? Si es 3 juegos van a ganarse. Sí, profe, pero nosotros nunca le habíamos ganado 3 Industriales en el latino, ya nosotros somos campeones, esto no lo para nadie. Y así fue el equipo, un gran equipo, una gran unión. Teníamos un buen equipo, un colegio y una buena dirección de Siles Junco, que siempre se preocupó por nosotros. Creo que Siles, para mí, yo he tenido 2 buenos directores en mi carrera deportiva. No puedo dejar de mencionar a Tomás Soto. Primero es uno de los entrenadores muy grandes que yo tuve, y el otro es Gerardo Siles Junco. Siles es lo máximo para mí como director, y para todo el que tuvo la oportunidad de jugar bajo su tutela. Creo que me será lo mismo Gerardo Siles Junco. 2 equipos Cubas principales, Junco. Juegos Centroamericanos La Habana 1982, Campeonato Mundial La Habana 1984. ¿Por qué tan pocos equipos Cuba y cómo recuerda Lázaro Junco estas 2 selecciones? Bueno, yo podría decirte de que yo empecé después del año 1982, que hice los Centroamericanos en La Habana. Lo hice... Un equipo que no pudo ganar. No, ese equipo no gana, y modestia aparte, ese año estuve muy bien en la serie nacional, estuve muy bien en los entrenamientos. Al decirte que fueron los que más batían en el entrenamiento ahí, por eso fue que hice el equipo. Pero no era del agrado, a mi entender, de Servio ni de Miguelito Valdés. No era muy agrado de ellos, y yo llego a hacer equipo porque Rodolfo Puente le dice a Servio, ¿y tú piensas dejar el Champions Runner de Naciones Selectivas fuera del equipo Cuba? Y le dice, no, se me había olvidado. Así dice. Entonces yo sabía que no estaban los planes, y por ahí empezaron las cosas de eso. Entonces después empezaron a decir que si era la forma mía, mi carácter, y que si era apático en el terreno. Yo digo apático, y lo que me quitaron a robar bases, yo hago lo mismo que hace cualquier pelotero. Y me dio tristeza, pero nunca me amilané, porque al contrario me dio fuerza para seguir entrenando, para seguir jugando y demostrar que yo sí podía. Y después en el 84... La famosa anécdota del turno al bate, que Medina lo manda a batear de emergente por Muñoz, que Muñoz le dice, pero no, ¿y qué tú haces aquí? Bueno, eso en el 84 no fue con Medina, fue Pedro Chávez. Con Pedro Chávez, disculpe. Pedro Chávez. Pedro Chávez, estábamos jugando en el Mundial ahí contra Puerto Rico, y nosotros nos encontramos abajo en el túnel ahí, yo y Rolando Verde. Y viene Cuba y dice Chávez que cojan bate. Y yo le digo, ¿para qué vamos a coger bate si vienen a batear los monstruos? Viene Casanova, viene Muñoz, viene Cheito. Por ahí pues nadie se hace tal. Y no había terminado, y dice Cuba sube que te llama Chávez. Y cuando voy, me dice, coge bate. Y yo, ¿por quién? ¿Yo por Muñoz? Sí, tú por Muñoz. Y yo, ¿what? Y cuando yo llego a Jón, yo voy temblando, ¿para qué le voy a engañar? Voy temblando porque creo que salir por Muñoz era una cosa muy grande. Para mí en especial era demasiado grande eso. Y cuando llego a Jón, el gigante me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, no, me mandó Chávez. Dice, bueno, dársela a novato. Y con esto atazó en el primer lanzamiento, hoy tuve por los 400, ahí en el latinoamericano. Y cuando termina el juego, el Chávez me dice a mí, negro, si tú ya has fallado y te has un ponchado, usted y yo te iríamos presos. Yo tuve que reírme porque verdad que fue una cosa muy grande de Chávez sacarme a mí por Antonio Muñoz, que creo que para mí eso fue un logro, Duani, y una cosa que llevo de regocijo, porque cuando yo hago así, miro y analizo después hacia atrás, digo, caballero, si la carrera deportiva de Antonio Muñoz, yo creo que el único que salía más gente preso fui yo. Y creo que eso para mí fue algo histórico. Una cosa muy grande que yo digo siempre donde voy, que Chávez hizo por mí, de concederme eso de salir por Antonio Muñoz. Un gran pelotero, para mí uno de los mejores peloteros que ha dado Cuba.
Muñoz era un niño, una persona, vaya, ¿qué puedo decirte? No podía describirte Muñoz como persona, lo mejor del mundo, Muñoz, y una gente muy tratable, muy compasible, muy con los demás, y ayudaba a todo el mundo. Era lo mejor, y cuando se daba sus cuentos, sus dicharachos, el Muñoz era lo más grande, ¿para qué decirte? Varios equipos Cuba B, incluso una triple corona en un torneo José Antonio Huerga en el año 85. Nosotros llegamos un tiempo, ya fallecido Romero Martínez, que Dios tenga la gloria, muy compañero mío, Juan Luis Baró, habíamos unos cuantos, Julián Fernández, eso, que nosotros nos decíamos la gente B. Ve por aquí, ve para aquí, ve para allá, ve para donde te mande. ¿Por qué era eso? Porque hiciéramos lo que hiciéramos en la serie, no estábamos incluidos en el equipo Cuba, Y ya nosotros hemos sido de un equipo Cuba B, por más, hasta más le ganamos una vez al LA, en un José Antonio Huerga, le ganamos al LA, que ese fue un José Antonio Huerga después de ese, que fue en Villa Clara, en el año 85, un José Antonio Huerga en Matanza, que me ganó la triple corona. Y me recuerdo que Pineda era el director del equipo A y Borroto era el del B. No nos quiso prestar los bates, no quiso prestar nada. Y Borroto era jocoso y dice, ¿cómo se mismo vamos a ganar ustedes con los bates que tenemos nosotros? Y Pineda dice, voy a ver si es verdad que tú bateas. Ese día pichar Renaldo Costa por el lado. Y primera vez bate, luego tuve a Costa ante Rey Centre. Y cuando estoy en el segundo, yo le hago así a él, y me hace así. Y cuando termina el juego, que ellos nos ganan ese partido, sí nos ganaron a nosotros, que están dando los trofeos, que ahí fue donde me quedo la triple corona. Él me dice, acabaste con los estadios, acabaste con todo, pero no está en el equipo. Así me lo dijo. Así eran las cosas en el béisbol. Así eran las cosas, bueno. Así mismo ahí yo vaya, aquello me dio así una cosa por dentro, ¿tú me entiendes? Si ya yo no estoy en el equipo, a pesar de los resultados que tuve, eso no es para que me lo hubiese dicho, ni menos en ese momento que estaba recibiendo mis trofeos, con que era contentura, que orgullo. Y tuve mucho tropiezo en la carrera, pero nunca me amilané, y seguí para adelante en mi carrera deportiva. Más de 400 honrones, un retiro forzado. Pudo haber dado mucho más cuadrangulares Lázaro Junco. Yo creo que sí, y yo me sentía todavía en buena forma deportiva. Además en una entrevista que me habían hecho el año anterior, que cuántos honrones yo pensaba llegar, yo simplemente modesto, porque nunca me eso. Dije que yo pensaba pasarlo con los 450 honrones. Entonces me miraron así, me dijo, no me acuerdo el periodista, dice, pero 450 honrones tú lo das en una serie casi. Tú no puedes llegar a 500. Y yo le dije, mira, en verdad mi meta es poder llegar a 500. Yo le dije, mi meta es poder llegar a 500 y me siento en condiciones de poder llegar a 500 honrones. Y todas las cosas casi que mayormente me producen el mejor en mi carrera deportiva se me fueron dando con sacrificio, con mucho esfuerzo. Y eso, por mi carrera, las 18 series nacionales que yo jugué, yo me siento orgulloso, me siento contento de lo que hice. 11 títulos de jonrones. Se habla poco, eres el pelotero con más títulos de jonrones entre series nacionales y selectivas, 10 en series nacionales y 1 en selectivas. Sí, yo obtuve 11 títulos en series nacionales, 10 y 1 en selectiva. En selectiva no tuve más títulos porque no jugaba todo el tiempo regular y eran cambios que esto, te sentaban más o menos y ponían a todo el mundo. Pero yo siempre hice énfasis a la serie nacional. Hice mucho énfasis a la serie nacional y yo creo que mi primera vez que yo fui campeón jonrón en serie nacional, que en aquellos momentos siempre era Muñoz, Cheito, lo que eran líneas jonrones, para mí fue una gran satisfacción. Y satisfacción más grande fue cuando le rompo el récord en serie nacional a Muñoz, que en aquel momento estaba de 370 jonrones. Le rompo el récord, se lo igualan en el mismo Cienfuegos cuando él era director de Cienfuegos y después se lo rompo aquí en Matanza. Para mí eso han sido momentos agradables, momentos de satisfacción, momentos que te reconforta del trabajo realizado, del esfuerzo que tú has hecho en tu carrera deportiva, a pesar de no haber hecho los equipos Cuba, que yo creo que me merecían más todavía. Pero me sentí satisfecho con mi carrera deportiva porque cumplí parte de mi objetivo. De jugar 18 series nacionales y ser 11 veces Champions Runner, donde había tanta calidad en el béisbol, tanto en el bateo como en el picheo, creo que no es cosa fácil. Y por eso me reconforté bastante, a pesar de no ser los equipos Cuba, que yo pensé que podía hacer más y como han pensado mucho del pueblo, la afición, que me lo dicen a cada rato. Pero una vez más te digo, satisfecho y el pueblo está satisfecho conmigo y creo que para mi provincia cumplí el objetivo cuando como atleta cumplí mi objetivo, la provincia me quiere, los niños me quieren, me siguen queriendo y para mí es un orgullo. Muchísimas gracias, Junco, por dedicarnos este tiempo
una gran gloria del béisbol cubano que desgraciadamente no recibió todas las oportunidades que mereció en los principales equipos de nuestro deporte nacional. Nosotros regresaremos en otros espacios del programa Entrevista.